Profesora Alexandra, usted va a fungir como moderadora en esta sesión. Entonces, bienvenida, la saludo desde luego y un saludo a todos y a todas. Y le cedo la palabra, profesora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en esta sesión tan interesante en la cual vamos a discutir un texto que presentó Patricia Cardona. Les voy a recordar cómo es la dinámica para los que no están nacidos al seminario. Primero vamos a presentar y a darle la palabra a Patricia. Después, cuando ella termine, presento y le doy la palabra a Andrés. Posteriormente, Patricia tiene la opción, unos minutos para responder a Andrés, que seguramente le hará algún tipo de preguntas o inquietudes dentro de sus comentarios. A partir de eso ya abrimos al resto del público, el cual tiene posibilidad de interactuar. Escribiendo, puede levantar la mano o puede escribir en el chat que está interesado en participar. Se hacen por rondas, una primera ronda con un par de intervenciones, se le da la palabra a Patricia otra vez y después una segunda ronda. Habitualmente también nos ha pasado que el comentarista se queda con muchas ganas de comentar cosas y entonces a partir de la discusión se incorpora en las siguientes rondas, y si hay oportunidad de que no hay otros interesados, por supuesto que le damos también la palabra. Yo voy a moderar, digamos, de alguna manera la sesión general, y después Gabriel, como coordinador del seminario, nos va a ayudar en la parte del chat y para administrar, hacer estas dos rondas. Muy bien. Entonces, vamos a presentar a Patricia Cardona Zuluaga, que es doctora en Historia por la Universidad de los Andes en Colombia, es maestra y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, es profesora titular del Departamento de Humanidades en la Universidad en Medellín, es coordinadora del doctorado en Humanidades de esa misma universidad, y su trayectoria investigativa se enmarca fundamentalmente en los problemas relacionados con la cultura escrita, la historiografía, la narrativa histórica, la historia patria y la formación nacional. Ha publicado diversos artículos sobre historiografía colombiana e historia del libro y de la escritura, y es autora de los libros La Nación de Papel, Textos Escolares, Lectura y Política, Estados Unidos de Colombia, 1870-1876, que fue publicado en 2007, y La Historia se hizo libro, publicado en 2013, y un libro más reciente titulado Trincheras de Tinta, publicado en 2016. Bueno, Patricia, te cedemos la palabra entonces. Tú ya tienes tu presentación hecha. Si quieres compartirnosla, también puedes compartirlo. Bueno, muchas gracias por permitirme participar del seminario. Es un gusto pues estar con ustedes en esta ocasión. Yo preparé un texto a propósito de la condición del escritor en Colombia en el siglo XIX. Este es un texto que, digamos, hace parte de una iniciativa mayor que tiene que ver con mi investigación de los últimos años, en la que he intentado indagar no solo por el estatuto de la historia en Colombia, sino por las condiciones del escritor y las, digamos, vicisitudes del oficio de escribir en Colombia en el siglo XIX, que resulta o que me ha resultado de gran interés específicamente porque, digamos, me ha permitido ahondar no solo en las, digamos, particularidades propias de la cultura escrita, sino porque también me ha permitido explorar un poco ese universo o ese mundo material que afectaba directamente a los editores, a los escritores, a los impresores y a todos aquellos que hacían parte del circuito pues, de la publicación en Colombia. Entonces, digamos que este es un trabajo que tiene una, que busca o que intenta tener una envergadura mayor. Es una línea de trabajo que vengo desarrollando ya hace unos 6, 7 años
y de la que han resultado, además de los libros que ha mencionado la profesora, pues una cantidad importante de artículos y de otros textos que me han permitido, digamos, abordar ese problema desde distintos puntos de vista, tanto desde la perspectiva propiamente historiográfica que me ha interesado, sobre todo para entender cuál es el papel del historiador colombiano en el siglo XIX, y también para entender las condiciones propias en las cuales, o a las cuales tenían que enfrentarse los escritores a la hora de escribir en un país que por lo general pues estaba afectado por las guerras civiles, un país en el que también por lo general los escritores tenían que enfrentarse a difíciles condiciones en cuanto a mercado, en cuanto a públicos y posibilidades de lectores, pues lo cual a todas luces dificultaba las posibilidades para el escritor y para el impresor, lo cual llevaba con frecuencia a que las ediciones fueran, o a que los periódicos, por ejemplo, una cantidad importante de empresas y de iniciativas editoriales, pues terminaran absolutamente sometidas a los vaivenes del mercado y terminaran finalmente convertidas en empresas truncas, lo cual tuvo un efecto, por ejemplo, en el frecuente cierre de periódicos, o en que los periódicos en Colombia durante gran parte del periodo estudiado fueran publicaciones efímeras que difícilmente lograban un número considerable de ediciones, o que lograban pues pervivir en el tiempo, y por consiguiente también una frecuente pérdida económica para los editores y para los empresarios editoriales. Entonces, este es un trabajo que quería pues referenciar de esta manera. Es un trabajo mayor, que tiene una envergadura mayor, y que quiero presentar entonces, digamos, básicamente de la siguiente manera. Generalmente nosotros hemos considerado, o hay una especie de idea generalizada de la escritura como una especie de producción que se lleva a cabo a través de momentos de inspiración, de la que poco participa la sociedad en su conjunto. Yo creo que este trabajo, o en este trabajo me interesa particularmente mostrar las dificultades que acompañan el oficio de la escritura y entender la escritura como un oficio del que participan no solamente los escritores, sino la sociedad en su conjunto, y de la que también hace parte una serie de prácticas cotidianas que tienen que ver, por ejemplo, con la propia escritura de los letrados o, digamos, aficionados a la escritura, que uno encuentra permanentemente mencionados en distintos textos. Recuerdo aquí particularmente, por ejemplo, en las memorias de uno de los escritores colombianos más importantes del siglo XX, José María Samper, su permanente referencia a la escritura como un oficio que él desempeñaba de manera cotidiana, diaria, permanente, que tenía que compartir además, o que tenía que llevar a cabo, desarrollar en horas nocturnas, porque durante el día debía dedicarse a oficios propiamente rentables, ¿cierto? Económicamente rentables, lo cual no era posible, o lo cual no dejaba más espacio que el espacio nocturno o ciertas horas del día que le permitían pues dedicarse a la escritura. Entonces, digamos, en este contexto, me parece particularmente interesante, y creo que es lo que he venido desarrollando en este texto y en otros que vengo trabajando, esa relación entre el ocio y el negocio. El ocio entendido como ese tipo, esa tipología de actividades que durante mucho tiempo estaban dedicadas como al goce, a la fruición espiritual, y que permitían desarrollar
todas esas otras, digamos, expresiones del espíritu, y el negocio como esas actividades útiles y lucrativas que emergieron con mayor fuerza en todo este contexto del desarrollo del capitalismo. En esa tensión entre el ocio y el negocio, pues debieron debatirse estos escritores colombianos del siglo XIX, efectivamente las letras eran, por lo general, hay una posición muy ambivalente, porque uno encuentra que con frecuencia los políticos del siglo XIX en Colombia hablan de la importancia de escribir, de la importancia de civilizar a través de la escritura, de la necesidad de llevar las letras a todos los rincones de la población, de la necesidad de fortalecer el ámbito, pues, de los letrados, pero por otra parte hay una especie de tratamiento o de subvaloración al oficio del escritor. De hecho, aparecen varias referencias en distintos periódicos a los literatos, refiriéndose a ellos como una especie de hombre inútil, de hombre que presta poco oficio a la causa de la República. De hecho, hay una famosa frase que sentenciaba en el siglo XIX cuando se referían a un literato, pues se referían básicamente que no sabía sino escribir y hacer versos. Entonces hay una especie de tensión, por un lado, una posición política que refrenda permanentemente la necesidad y que expresa permanentemente la necesidad de la escritura y de la publicación y de la expansión del espacio público y la expresión política a través de la escritura como una condición fundamental en el proceso de la civilización y la modernización como una iniciativa central en el proceso de formación de la ciudadanía, pero por otra parte encontramos entonces una serie de situaciones que llevan a que los escritores tengan pocas posibilidades de ejercer o de vivir de su pluma. Realmente, pues, en Colombia la escritura como arte o como profesión liberal es ya más del siglo XX, concretamente después de los años 20 del siglo XX, en el siglo XIX todavía hace parte de una serie de iniciativas políticas y públicas a las que se enfrentaban los hombres, que además debían compartir con otros oficios como el de abogados, clérigos, médicos, comerciantes, políticos, y en la que además, y por efecto también de las condiciones, digamos, de las emergentes disciplinas en el siglo XIX, pues todavía tampoco eran claros los géneros, lo que llamaríamos nosotros los géneros, o diversos segmentos de producción disciplinar, tal como lo conocemos hoy. Por eso, digamos, he dado, es invención mía, en llamar a este grupo de escritores polígrafos, porque fundamentalmente su oficio era escribir, y escribir diversos géneros en distintos momentos, en distintos formatos. Por eso uno encuentra, por ejemplo, hombres como, que ya he mencionado, José María Samper, que escribió leyes, escribió teatro, escribió novela, escribió memorias, tiene biografías y autobiografías, escribió o fue redactor y editor de periódicos tal como el Suramericano, y escribió una serie pues enorme de textos. Uno de los escritores más prolíficos del siglo XIX, su esposa, Soledad Acosta de Samper, tal vez una de las escritoras colombianas más interesantes del siglo XIX también, fue en ese mismo sentido una mujer que se dedicó a escribir distintos géneros. Escribió lecciones de historia, reseñas biográficas, un libro, escribió además teatro patrio, fue redactora de periódicos, concretamente el periódico La Mujer, hizo parte de las tertulias del Mosaico, escribió biografías, en fin. Uno encuentra una polifacética producción en estos escritores. Podría citar muchos casos más, el caso de José María y Vergara, uno de los escritores más interesantes también de nuestro siglo XIX, que además de su famoso libro de la historia de la literatura en Colombia, que es, digamos, escrito en 1867, pues también escribió cuadros de costumbres,
escribió leyes, fue funcionario público, en fin. Uno encuentra en estos autores una diversidad enorme de iniciativas de escritura e iniciativas editoriales, porque además muchos de ellos tuvieron que desempeñar también sus funciones como, digamos, empresarios de las imprentas, pues toda vez que tenían que negociar con los impresores sobre las condiciones de publicación, muchos de ellos sufragaban parte de los gastos de la impresión o pues eventualmente podían contratar con el Estado la publicación de algunos libros, específicamente libros escolares y libros o textos, o más que textos, digamos, memorias del Congreso, legislación, era como el tipo de labores de escritura que podían generar algún tipo de réditos. En el texto yo menciono concretamente las críticas que hace José María y Vergara, que además me parece un escritor muy lúcido, porque Vergara y Vergara desde 1867 empieza a evidenciar esas tensiones del escritor, ¿cierto? Que tiene que someterse o que empieza a someterse a las condiciones que impone el mercado. Digamos que en Colombia hay un fenómeno interesante. Desde 1842, a partir de las críticas que hace Mariano Ospina Rodríguez a propósito de la educación especulativa en Colombia, digamos, empiezan a generar una serie de iniciativas editoriales tendientes a la publicación, sobre todo de catecismos y textos destinados a la educación. A esos textos se dedicaron muchos de estos escritores porque encontraban en ese mercado que de alguna manera tenía o estaba más o menos asegurado, pues encontraron un importante ámbito para la producción de determinados textos y la edición, reedición y compilación de distintos textos como catecismos de geografía, catecismos de historia, catecismos de agrimensura, específicamente en la forma de catecismo. Esto es muy interesante porque el catecismo pues, tiene que ver con todo ese proceso de universalización de la educación que requería de pocos textos, pocos maestros, pero que podía a través de ese método catequístico pues, formar a un gran número de pobladores. Entonces desde el 42 empiezan a sentir ciertos movimientos en relación con el campo también de las letras como un negocio que requiere de ciertas, digamos, de cierto movimiento en términos del mercado. En 1867, José María Vergara y Vergara publica la historia de la literatura y en varios prospectos, específicamente en el prospecto que hace para la revista de Bogotá, una publicación que intentaron sacar, pero que finalmente parece que no tuvo mucho éxito, pero también en el prólogo de su historia de la literatura, pues introduce una serie de críticas muy interesantes con relación a la situación del escritor en Colombia. En particular, él se queja no, más bien discute sobre el problema que tiene el escritor en relación con un mercado que cada vez exige textos más efímeros, de más rápida elaboración, mucho más destinados o fundamentalmente destinados a lecturas rápidas y amnésicas, ¿cierto? Al tipo de información, ¿cierto? A la lectura para la información y no a la poca posibilidad que le quedaba al escritor, decía Vergara y Vergara, para elaborar textos de mayor calado, mucho más dedicados a lectores juiciosos que quisieran estudiar en esos libros decantados que se producían a través de esa actividad ociosa, ¿cierto? Que requería de tiempo, que requería de la lentitud propia del trabajo intelectual. Entonces Vergara y Vergara siempre, digamos, establece una especie de parangón y contradicción entre un escritor que requiere escribir, ¿cierto? Entre una escritura que cada vez le impone unos ritmos más rápidos en la producción, pero también en la necesidad de escribir de manera mucho más detenida, mucho más pausada, mucho más reposada, de acuerdo con las condiciones propias
que exigían los planes de escritura para la producción de textos mucho más cuidados y mucho más estudiados. Entonces, Vergara y Vergara, a lo largo de varios de esos textos, reconoce esas dificultades y además reconoce las dificultades sociales a las que se enfrenta el escritor. Particularmente en la historia de la literatura, ahorita les pongo la presentación que tenía preparada, que no he podido subir. En particular en la historia de la literatura, él menciona, por ejemplo, las dificultades que tienen los escritores latinoamericanos para viajar, para acceder a fondos documentales, para acceder a periódicos relativamente, o a publicaciones relativamente importantes, la dificultad que tenían los escritores para el acceso a bibliotecas o a grandes bibliotecas nacionales. Él dice en América Latina, mientras en Europa los escritores tienen a su disposición diversas bibliotecas, en América Latina contamos con una por país y es muy difícil para los escritores movernos por las condiciones propias que impiden que viajemos. No hay fondos para publicar, no hay fondos para escribir, no hay ningún apoyo a los escritores o a quienes quieran emprender la tarea de la escritura o hacer de la escritura una profesión. Entonces, Vergara y Vergara recoge esas tensiones que a mí me parece muy interesante porque de alguna manera antecede algunos de los elementos que introduce Walter Benjamin en relación a los cambios que se operan en el mundo de la escritura en Europa y que tienen que ver fundamentalmente con eso, con la aparición de la escritura como un oficio regido por las condiciones del mercado, es decir, de los patronazgos, de los mecenazgos o inclusive del Estado editor que en no pocas ocasiones permitió a los escritores o ayudó a que muchos escritores pudieran sacar a la luz diversas producciones, pues básicamente se pasó a la idea de un escritor o del escritor más o menos liberado de esas demandas o de esas condiciones de escritura. Sí. Perdona que te interrumpa, pero ya se está acabando el tiempo, así que necesitamos que vayas cerrando, por favor. Sí. De esas condiciones de escritura a fin de escribir, digamos, como profesional liberal, ¿cierto? Entonces, entre esas vicisitudes se hallan estos escritores del siglo XIX colombianos, sometidos además por una legislación poco favorable. Concretamente, la ley de 1832 es una ley que favorece poco el derecho de autor, está mucho más del lado del derecho de la protección de la reproducción que de la protección de la creación, y son las leyes paradójicamente de Miguel Antonio Caro, la ley 32 de 1886, la que empieza a introducir en Colombia una serie de medidas tendientes a favorecer, con las limitaciones propias también de la época, y a proteger la producción del escritor, lo que llamaríamos hoy la producción intelectual. Cierro con eso y quedo atenta, voy a ir pasando le voy a pasar a Gabriel la presentación. Muchas gracias. Bueno, me toca ahora presentar al comentarista que nos está haciendo favor de acompañarnos. Es Andrés Jiménez Ángel, él es doctor en Historia de América Latina por la Universidad Católica. No voy a pronunciarlo porque el alemán no es mi lengua, así que seguramente lo voy a hacer mal, pero es Universidad de Alemania, maestro en Historia y abogado de la Universidad de los Andes, Colombia, es profesor asociado al programa de Historia en la Universidad de Rosario, como nos estaba comentando, en Bogotá, y sus principales intereses de investigación giran en torno a la historia intelectual, la historia de la ciencia y la historia global del desarrollo. Es autor de los libros Ciencia, Lengua y Cultura Nacional, la transferencia de la ciencia y el lenguaje en Colombia, de 1867 a 1911, publicado en 2018, y Correspondencia e Información de Redes Intelectuales, los epistolarios de Rufino José Cuervo, entre 1865 y 1882, publicado en 2013. Adelante, Andrés, te escuchamos.
Muchas gracias, Alexandra, y muchas gracias a Carlos, a Aimer y a Gabriel también por esta invitación a comentar el texto que nos compartió Patricia, que pues es un texto muy interesante desde múltiples puntos de vista y que sigue, como ella misma lo dijo, pues una línea de investigación que se ha venido desarrollando a lo largo de muchos años y cuyos productos yo he conocido y he consultado parcialmente, particularmente La Nación de Papel, y en este momento he trabajado muy de cerca con las trincheras de tinta para un textico que estoy escribiendo justamente sobre toda esta cuestión de la producción escrita en Colombia en el siglo XIX. Entonces digo que interesante es el texto, pero creo que interesante dice poco. Es un texto supremamente pertinente, sugerente, que despierta muchas preguntas por la calidad de las reflexiones, por la relevancia de los temas que aborda. Creo que todos los que hemos trabajado con historia intelectual, ya sea colombiana, latinoamericana, global, transnacional de este periodo, pues hemos tenido que hacer tarde o temprano un alto en el camino y preguntarnos sobre muchas de las cosas que plantea Patricia aquí en este texto, y en particular todo lo que tiene que ver con la escritura, con el escritor, con las condiciones de posibilidad de quien escribe, con la relación entre la escritura y la publicación, entre la publicación y la difusión, entre la difusión y la lectura, el problema del mercado editorial, que es un mercado editorial anormal, que creo que funciona de manera muy contraintuitiva. Ya tendré oportunidad de decir algo al respecto. Y que en ese sentido, pues, repito, es de muchísimo provecho para quien se ocupe de estos temas. Antes de empezar, me gustaría señalar 3 punticos que yo considero muy importantes, siguiendo en esta línea de la pertinencia del texto. El primero es ese esfuerzo grande que hace Patricia por trabajar a partir de las fuentes, que está relacionado con otro mérito del texto, considero yo, y es recurrir a Benjamin, que es un autor al que poco se ha recurrido para trabajar estos temas, y en particular esos 3 textos que escoge Patricia, creo yo que son muy pertinentes: La Bohemia, Historia de la Literatura y Ciencia Literaria, y también el texto del escritor como productor. En la medida en que creo yo que un marco teórico que no impone muchos marcos, y que le evita a uno, o en este caso a Patricia, pues ciertos riesgos, como podrían, ya han supuesto otros marcos teóricos más populares, y en particular, por ejemplo, el de los campos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que es tan rico, pero a la vez a veces como tan problemático para analizar estas realidades tan complejas. Y ya desde un punto de vista del contenido de las preguntas, pues retomo algunas de las cosas que he dicho, esa importancia que le atribuye a esa autopercepción del escritor, cómo él percibe y concibe aquello que hace, cómo se cuestiona el escritor sobre las funciones de la escritura, cómo hay una valoración también muy, digamos, estratificada de la escritura, en términos también de su relevancia, irrelevancia, utilidad e inutilidad, muy relacionado con las condiciones de posibilidad de escribir y publicar, y un aspecto que me es a mí muy caro, que es el de la relación entre la escritura y otras actividades culturales, y otro que ha recibido, creo yo, poca atención, y que Patricia rescata, y es el de los aspectos jurídicos de las actividades escriturales. Entonces voy a pasar ahorita a hacer un comentario esencialmente como dividido en 2 grupos muy grandes. Voy a hacer un grupo de comentarios relacionados a la escritura, y luego otro grupo de comentarios relacionados con el escritor o la figura del escritor.
Son comentarios que retoman algunas de las ideas, las complementan a partir de preguntas que yo me he hecho y cuestiones que conozco de primera o de segunda mano, directa o indirectamente, como consecuencia de mis propios trabajos. Y planteo de paso entonces también algunos interrogantes. Entonces empiezo pues con la escritura. Hay un punto que está estrechamente relacionado con lo que Patricia ya nos contaba en su presentación, cuando ella hablaba de los polígrafos y hablaba también de una especie de géneros borrosos, y es una pregunta que tiene que ver con la disección de la escritura en múltiples escrituras o digamos, las manifestaciones prácticas de ese ejercicio y de esa práctica general de la escritura que uno asociaría, por ejemplo, a los géneros literarios, pero también los literarios que cultivaron muchos de estos intelectuales de manera simultánea, que tenían que ver con registros tan dispares como la geografía y la botánica, los combinaban con la historia, con la gramática, con la filología, y en ese sentido, la inquietud gira en torno principalmente a hasta qué punto valdría tal vez la pena entrar a hacer consideraciones muy particulares, ya no sobre la escritura en general, sino sobre la escritura relacionada con cada uno de esos géneros o con cada uno de esos saberes. Y eso nos lleva también necesariamente a un punto que toca también Patricia, que me pareció supremamente sugerente y que además toca un problema que nos afecta a todos nosotros en las ciencias humanas en esta era de las indexaciones y los rankings, y son las consideraciones con respecto a los formatos. ¿Sí? La importancia que tenía el libro en el siglo XIX, pero cómo detrás del libro venían cojeando un poquito ciertos géneros no tan reputados, pero que generaban de pronto mayores réditos en términos económicos, ¿sí? Las novelas por entregas, los mismos libros por entregas, se publicaron muchos así, los ensayos de Samper que terminaron en el ensayo sobre las revoluciones, la República de la América Española del mismo Arboleda, Alcísar también publica por entregas la Peregrinación de Alfa. También tenemos esas combinaciones muy sugerentes, también muy interesantes que explora Patricia parcialmente en su libro Trincheras de Tinta, que es esas grandes monografías o esas grandes síntesis históricas con esas obritas, como ella las llama en ese texto. ¿Sí? Entonces, la pregunta va en últimas es a una complejización de las consideraciones, teniendo en cuenta que la escritura finalmente termina concretándose en diferentes registros en función pues de lo que mencioné anteriormente, los géneros, pero también de los formatos en los que termina o que terminan sirviéndole de vehículo y que aparentemente son objeto también de una jerarquización, como ella lo señala en su texto también, ¿sí? Y que tiene que ver también con esa importantísima relación entre pensar, escribir y publicar, ¿sí? Que son tres actividades que parecen ser como cuya sumatoria parece ser una condición para el ejercicio de la escritura como oficio, no sé si como profesión, pero por lo menos sí como oficio. Paso a algunas consideraciones relacionadas con esa idea de profesión y a su relación también con esa idea de oficio, porque como ya lo señalaba yo, rescatando lo que la misma Patricia mencionó al principio, tenemos unos límites muy borrosos con otros oficios y con otras ocupaciones.
yo que conozco más de cerca a los intelectuales conservadores, pues me encontraba que grandes figuras como José Manuel Marroquín habían logrado acumular una fortuna más o menos considerable, por ejemplo, en las actividades pecuarias, en la ganadería, y siendo pues Marroquín un autor muy prolífico en textos escolares de ortografía y gramática, pues le llamaba a uno la atención cómo se combinaban esas dos cosas. Y entonces, esto para dar un ejemplo extremo, pero los ejemplos abundan: Cuervo y las cervecerías, Ezequiel Uricoechea y los títulos valores, estando al otro lado del Atlántico, ¿sí? O sea que hay ahí pues una coexistencia y un ejercicio simultáneo de diferentes actividades, tanto, digamos, no culturales, por llamarlas de alguna forma, relacionadas con la política o con estas actividades económicas, pero también, y esto también lo señala Patricia en su texto, con actividades culturales, que no solamente se limitan a las que están estrechamente relacionadas con la escritura, sino también, como en el caso de Marroquín, la educación fue muy importante. Sergio Arboleda también fue profesor de escuela, y muchos otros también lo fueron de colegio y de universidades. Entonces hay ahí pues como una constelación que creo yo valdría la pena reconsiderar, en la medida en que hace más compleja la pregunta por los límites de esa escritura y con respecto a otras ocupaciones. Y eso necesariamente pues lleva a otra pregunta relacionada con esa poligrafía que señaló Patricia, y es ese diletantismo, ese ir y venir entre diferentes saberes, diferentes géneros, pero también entre de una a otra actividad, que creo yo que es muy importante, ¿sí? Y que digamos está relacionada también con esa particularidad de la actividad cultural latinoamericana en el siglo XIX, y son esas empresas que fracasan, que son la mayoría. Pero lo interesante es que las empresas fracasan, pero quienes las promueven persisten. Y eso una y otra, y otra, y otra, y otra, ¿sí? O a veces mantienen varias. Por ejemplo, José María Vergara y Vergara con el Mosaico tiene un éxito bastante grande, ¿sí? Pero la revista de Bogotá no le funciona bien, y él muere en el 74, creo que es, y la revista se suspende. Pero retoman los académicos de la Academia Colombiana ese proyecto y publican el Anuario Colombiano, del que solo sale un tomo durante el siglo XIX, pero ellos vuelven y se reorganizan y fundan el Repertorio Colombiano, que ese sí se va a mantener durante mucho tiempo, pero participan, como en el caso de Miguel Antonio Caro, en otros proyectos paralelamente, por ejemplo en el Tradicionistas. Y entonces lo que uno ve es que la imposibilidad, o no sé si es imposibilidad, parece ser es como una falta de voluntad de dedicarse solamente a la escritura, o si parece que más allá de las palabras hubiera como más bien un interés en seguir cultivando las dos cosas, para hacer pues de la cultura algo también posible. Entonces, eso hace pues que la pregunta por la profesión y por la profesionalización, si es que tal cosa existe en términos formales en el siglo XIX, pues sea aún más interesante. Y eso también está relacionado con otro punto, y es el de la autonomía, que está asociada con la profesionalización, y es, bueno, hasta qué punto hay una autonomía en términos, por ejemplo, de Bourdieu, del campo literario, si existe un campo literario separado del campo político, que nosotros, pues, siendo consecuentes con lo que se acaba de decir, no podríamos afirmar. Pero entonces ahí ve uno que la cosa no es tan sencilla como uno esperaría que fuera, pero tampoco es, digamos, tan negativa como parece ser, porque tenemos a los escritores como una especie de extensión de lo político. Entonces tenemos a las grandes figuras con esos grandes periódicos que movilizan una cantidad de principios e intereses,
pero no se agotan en la politización de la literatura o de la cultura, ¿sí? Entonces tenemos unas relaciones muy ambiguas con la política en términos de principios políticos, en términos de partidos políticos y en términos también de la relación que tienen esos periódicos y esos escritores con el Estado. Entonces ahí hay como una dimensión también de la autonomía de la escritura que es interesante. Y que está muy relacionada con, lo menciono aquí de una vez, el problema del escritor, ¿sí? Que una de las grandes, creo yo, uno de los grandes méritos del texto de Patricia también es rehuir de manera muy exitosa el problema de lo liberal y lo conservador. Solamente hay una alusión donde nosotros encontramos eso vagamente sugerido cuando habla de los republicanos y los hispanistas, más o menos, ¿sí? Pero lo interesante es que uno, por más republicanos liberales o por más hispanistas conservadores que los vea, están finalmente participando de una misma esfera, aun cuando tenían supuestamente, o no supuestamente, porque las fuentes lo dicen, una idea de lo que debía ser un escritor muy diferente, pero terminaban escribiendo en periódicos prácticamente análogos y disputando y contrapunteando con los unos con los otros. Entonces ahí pues hay otra dimensión importante que creo que se podría explorar de manera muy provechosa. No sé cuántos minutos me quedan, Alexandra. Si puedes ir cerrando, porque si no, perfecto, Patricia no va a tener tiempo de contestarte. Listo. Entonces, ya que me metí con los escritores, voy a saltar algunas cositas que podemos discutir en otro momento. Ya hablamos de la cuestión de los partidos, sí. Ahora me gustaría mencionar un par de cuestiones relacionadas ya no con el escritor, sino con esa comunidad de escritores que se forma, parece ser como producto de la escritura misma, de la escritura como condición para poder construir y también integrarse o hacer parte de esa comunidad. Y recogiendo lo que he venido diciendo, ahí creo yo que podría uno pensar en o preguntarse por la relación de esas sociabilidades culturales con otras sociabilidades. ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente una identidad de sujetos que están en las unas y en las otras al mismo tiempo. Y uno encuentra, por ejemplo, en los mosaicos, un ejemplo, y José María Samper lo explicita diciendo que a pesar de que uno militaba en un partido y el otro solo así, no hacía sino criticarlo, podían sentarse juntos Marroquín y Murillo Toro a hablar sobre poesía. Sí, pero entonces es como una forma muy interesante de jugar con las relaciones sociales, porque ellos son al mismo tiempo socios, son amigos, son familiares políticos, son opositores en el Estado, pero no tienen ningún problema en reunirse y conversar sobre literatura francesa o verso endecasílabo. Entonces, ¿cuál sería esa o sea, si en realidad sí es esa condición, es una condición real, o si es otro esfuerzo más, como los múltiples esfuerzos que encuentra uno de estos intelectuales de construir como una especie de persona literaria, ¿sí? O sea, ellos sabiéndose todo lo que son, tratan es como de construir una figura un poco ideal de lo que es ser escritor, ¿sí? Pero eso entra como, no en conflicto necesariamente, pero se complejiza mucho con esas prácticas sociales y culturales. Otro puntico ahí relacionado ya no con esta cuestión de sociabilidades, sino con la identidad del escritor y con el reconocimiento del escritor como tal, es relacionado con lo que se mencionaba al principio, la cuestión de los géneros, o sea, que el escritor es el literato y si en la categoría de literato entrarían entonces el historiador, el geógrafo, el naturalista, que también están participando pues de ese mismo circuito.
que uno en el Mosaico, por ejemplo, tiene a Uricoechea escribiendo cosas sobre meteorología, pero tiene a estos otros apurando versos, publicando cosas por entregas, ¿sí? Entonces ahí parece que no es solamente la literatura la que le da entrada a esa comunidad, sino otros registros igualmente, ¿sí? Y ahí entra una distinción que tú mencionas en la página 20, donde hay publicistas y periodistas y escritores, ¿sí? Pero quienes formulan esas distinciones son al mismo tiempo las tres cosas. Entonces, ahí se refuerza otra vez ese problema de las fronteras entre una cosa y la otra. Y para terminar, bueno, algo que me encantó y que espero poder ver profundizado es la cuestión del ocio como temporalidad. Me pareció pero fascinante, fascinante, fascinante. No podía dejar de decirlo porque creo yo que ayuda mucho a jalar la reflexión en una dirección, creo yo, inexplorada hasta el momento. Y bueno, y un par de cositas ya más sencillas que creo yo que se pueden aclarar en una futura versión del manuscrito, es tratar de explicar un poquito mejor pues esa transformación a la que tú aludes, haciendo referencia a Benjamin, y es ese tránsito como a la literatura de mercado que por todo lo que se ha discutido parece no ser una transición semejante a la que se da en Europa, pero que se da, ¿sí? Se da porque se transforma el mundo editorial, se transforma el mundo de los lectores, se diversifican los géneros, ¿sí? Se amplía el sistema educativo. Hay una transformación, pero es una transformación que no viene acompañada de un consumo masivo, por lo menos no entre particulares de esas producciones. Entonces, tratar de explicar eso un poquito más a partir del contexto colombiano, que está también relacionado con eso que tú mencionas a partir de Kant, de la fratria cosmopolita del intelecto, ¿sí? Y es esa idea cómo la podría uno ver ya materializada en ese contexto colombiano. Y por último, algo que se menciona al principio, que no queda del todo clara la distinción entre lo que tú mencionas o defines como el papel del escritor y la función del escritor. O sea, como cuáles, sí, que parecen ser lo mismo, pero creo yo que no terminan siendo idénticos. Y paro aquí entonces agradeciendo primero a Patricia por este fantástico texto y a todos ustedes por haber tenido la paciencia de escuchar estos breves comentarios. Bueno, muchas gracias, Andrés. Patricia, te quedan como 10 minutos, pero muy excesivos, y para poder contestar a lo que te dijo, a los comentarios tan sugerentes de Andrés. Bueno, vamos a ver si logro agruparlos. Bueno, con relación a las escrituras, los géneros y los formatos, yo creo que este es un asunto muy importante, por lo menos en el ámbito pues, colombiano, bueno, en todas partes, pero digamos en el ámbito colombiano del siglo XIX. Es claro que estos escritores en su gran mayoría debieron o se dedicaron a distintos géneros y publicaron en distintos formatos. Es decir, uno encuentra, por ejemplo, un historiador que se llamaba historiador como José María Quijano Otero, que además de escribir historia, escribió alguna vez en su vida teatro, fue editor de periódicos, además escribió por entrega su libro de historia, fue un libro que apareció por entregas. Es decir, yo creo que mucho más que un género en particular, y en parte debido a esa consideración todavía decimonónica que funcionaba las letras en el gran campo de la retórica, y de la que hacían parte lo que llamaban ellos tanto las narraciones verdaderas como las narraciones ficticias, pues gran parte de sus escritores se movían con relativa fluidez, tanto en el campo pues, que llamaríamos nosotros hoy literario, como en el campo, digamos, mucho más objetivo.
hombres como Anne César, que a la par de escribir textos como Peregrinación Alfa, pues fueron editores de periódicos, escribieron otro tipo de textos, el mismo Vergara y Vergara, digamos, hace parte de toda esa corriente de hombres que hallaban en la escritura un campo, digamos, de representación también pública, política. Escribir era existir, ¿cierto? Y parte de esa existencia estaba basada no solamente en la, digamos, en la producción de textos periodísticos, sino también en textos que se consideran, digamos, mucho más nobles, porque se suponían, pues requerían una mayor elaboración espiritual. Entonces, uno encuentra realmente una gran proliferación, ya no sé si sea la palabra correcta, de escritores. Realmente en Colombia hay un grupo más o menos de escritores que uno puede reconocer a lo largo del siglo XIX y que uno los ve escribiendo en distintos formatos, en distintos periódicos, en distintos géneros. Hacían libros de uso escolar, pero también podían hacer tratados como los de Uricoechea o los de Jerónimo Triana sobre botánica, y a la par un montón de actividades. Basta, por ejemplo, mencionar que muchos de ellos, o muchos no, el caso, por ejemplo, de Felipe Pérez y Triana, que además de escritores fueron los responsables de las publicaciones del Ministerio o de la Secretaría de Instrucción Pública en las imprentas francesas. O sea, uno encuentra que hay lo que llamaríamos eso, un diletantismo, pero tiene que ver también con que es una época en la que esos géneros no están completamente cindidos y digamos, la capacidad o la escritura se entiende más bien como cierta capacidad o cierta fluidez para transitar entre distintos géneros. Creo que es muy importante también mencionar todo el asunto de las publicaciones y las publicaciones tanto periódicas como las publicaciones por entregas y los sistemas de suscripción, que en el país pues no fueron la excepción, ¿cierto? En Colombia el periódico El Mosaico tuvo desde la primera publicación, digamos, seriada en el país, que fue el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, uno encuentra referencias permanentes a que los suscriptores paguen los costos de suscripción porque hay que sufragar los costos del periódico, pero también el sistema de suscripciones fue utilizado para la publicación de libros. La segunda edición, por ejemplo, de la historia de José Manuel Restrepo se lanzó mediante un sistema de suscripción, lo mismo que la historia civil eclesiástica de José Manuel Gross. El caso de novelas, una novela tan importante en la literatura colombiana como Manuela, sacó sus primeros capítulos, aparecieron por entregas en el periódico El Mosaico. La novela completa se publicó mucho después, pero digamos siempre el sistema de entregas fue un sistema muy importante para fidelizar clientes, pero también para permitir a los escritores como cierta tranquilidad con respecto al sistema o a la forma de publicación. Con relación al formato, creo que para la mayor parte de los escritores del siglo XIX el libro representaba el formato ideal. Por eso autores como José Miguel Antonio Caro y otros, por ejemplo Constancio Franco, tomaron la decisión después de una larga y productiva vida de escritores en distintos periódicos publicar sus textos en forma de libro. El libro resultaba para el país, para los escritores del país, un elemento muy importante con relación a la publicación. Era una manera como de entronizar su función como escritores y hombres de letras. Yo quería mencionar con respecto al método, pues brevemente, yo entiendo la importancia de los campos y la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, me parece muy interesante, pero yo siempre temo mucho con ciertos marcos teóricos que termine uno diciendo lo que dice el marco teórico y no lo que dice la realidad. A mí Benjamin siempre me ha gustado, pero además encuentro que muchos de sus textos, además de ser como muy que logran retratar muy bien como todas esas tensiones, pues ubican muy bien algunos de esos problemas.
y encontrar esa especie de parangón entre Benjamin y Vergara a mí me resultó realmente gratificante, porque uno siente cómo nosotros a veces en nuestra historiografía vamos a Benjamin a contrastar nuestras búsquedas con autores, cuando realmente muchas de esas tensiones las encontramos aquí, y creo que esa fue como una de las motivaciones que me produjo este texto: encontrar a Emilio Castos, encontrar a Vergara y Vergara, encontrar a otra serie de autores que se quejaban permanentemente, y el mismo periódico El Mosaico, que se quejaba permanentemente de que los jóvenes abandonaban la pluma por dedicarse al comercio. Entonces uno, digamos, va como contrastando esa situación a la que se enfrentaban en un país al que hay que reconocerle, pues tenía una cierta precariedad económica, un sistema o un mercado todavía muy endeble, aunque muy activo, también hay que señalarlo. Este es un país en el que, pese a la precariedad del mercado, siempre las imprentas estuvieron activas, los tipógrafos estuvieron activos y los escritores permanentemente estuvieron publicando. Creo que con relación a la autonomía, yo creo que es difícil evidenciar claramente que estos escritores pudieran dedicarse de manera autónoma al mercado, al libro, por muchas razones. Primero, también por la debilidad propia del mercado, ¿cierto? No era un mercado. Probablemente los textos que mayores réditos dejara fueron los textos escolares, la mención que hacía yo ahorita, por ejemplo, el catecismo del Padre Astete, o los distintos compendios y catecismos podían ser los devocionarios, los textos religiosos, pero digamos un libro difícilmente podría alcanzar un nivel de penetración comercial de manera tal que pudiera permitirle al escritor pues la dicha de sacar algunas ganancias de sus obras. De hecho, es triste ver que Vergara y Vergara terminó muerto, pues muy pobre, y unos años después uno ve a la familia ofreciendo la biblioteca de Vergara y Vergara a ver quién la compra, hasta que la compre la Biblioteca Nacional. Es decir, hay una situación de mucha precariedad, de mucha dificultad de estos autores. No vamos a decir que todos eran pobres, muchos de ellos lograron una vida más o menos cómoda, el caso de José María Samper, pero en general no vamos a creer pues que fueran... que sus libros fueran grandes éxitos comerciales en el país. De hecho, la crítica que hace Caro posteriormente tiene que ver con que muchas de esas publicaciones, al carecerse en el país de un sistema de protección, terminaron siendo éxitos editoriales en Francia por cuenta de Garnier, que fusiló, plagió varios de esos autores y a los cuales nunca les pagó nada. Eso dice Samper. Con relación a los géneros y el literato, yo creo que el literato o el hombre de letras son las expresiones que mejor representan esa prolífica producción. En general, al literato se refiere como el hombre de letras, o al escritor, o al hombre, o a la pluma, pero no, aparte de algunos historiadores que se reconocen pues claramente, es muy difícil como encasillarlos, porque uno encuentra que están haciendo novela, historia. Por eso una noción, digamos, que abarca y posibilita una mejor comprensión de, por un lado, de la indeterminación de los escritores en cuanto a géneros. O sea, no podemos decir son novelistas, porque son novelistas, son historiadores, son abogados, escriben libros de botánica o de antigüedades. Creo que esa noción de polígrafo permite entender mucho más esa diversidad en el ejercicio de la escritura. Yo creo que a veces la definición del género tenía que ver más con el formato y con el plan de trabajo, que por lo general se esboza en los prospectos o en los prólogos, ¿cierto? Que uno se da cuenta que el libro termina siendo más un producto de formato y a veces de editor que propiamente de autor. Con relación bueno, obviamente publicistas, periodistas y escritores. Los publicistas
se definen así o se definían a sí mismos como un tipo de escritor con conocimiento de asuntos civiles y que tenían una función pues como formadores de opinión pública, periodistas y escritores, a veces aparecen como indeterminados, pero yo sí creo que por lo menos al principio de la República la idea del publicista es clara. El publicista se dedica a escribir cosas que tienen que ver con la política, ¿cierto? Posteriormente aparecerán, es que en el siglo XIX es muy complicado como desagregar, porque muchos de estos escritores hacen permanente apología u oposición política, ¿cierto? Pero yo creo que el publicista, por lo menos durante los primeros años de la República, me refiero a nombres como Ezequiel Rojas, que se va a asumir como publicista porque tiene la función de enseñar derecho y formación civil a través de los periódicos, y periodistas tampoco son muy claros, por ejemplo, los límites entre los redactores y los periodistas, porque muchas veces los redactores de los periódicos uno los encuentra medio encartados con los periódicos, sacando, traduciendo, pidiendo artículos, pidiendo a los amigos que les manden textos para publicar, o incluso publicando cartas, en fin. Entonces, tampoco son muy claros esos límites entre periodistas, escritores y publicistas, precisamente, ni redactores, ¿cierto? Todavía es un mundo en el que esas compartimentaciones que emergen luego ya cuando digamos, el negocio editorial se concreta y se define mucho mejor, en el siglo XIX son difíciles. Uno encuentra claro, por ejemplo, que aparecen algunos tipógrafos, José Antonio de Cuaya, Ayarza, Medardo Rivas, ¿cierto? Que son tipógrafos que a veces tienen una función editorial. Uno encuentra que Cuaya, por ejemplo, favoreció a muchos jóvenes para que publicaran sus primeros artículos en periódicos. Pero en general no son funciones claramente delimitadas, sobre todo en términos de escritor, redactor y editor. O sea, no, porque uno los encuentra cumpliendo todas esas funciones. Con relación al mercado, obviamente es un mercado incipiente. Yo creo que es hacia 1842 cuando el país empieza como a consolidar una industria, digamos, tipográfica, y tiene que ver con eso que les decía ahorita, con las leyes educativas de 1842, que intentan imponer como todo ese sistema de formación práctica, y que encuentran en los sistemas catequísticos un mecanismo muy interesante para la enseñanza o la masificación de ciertos ramos de la instrucción. Entonces aparecen una serie de imprentas fusilando textos, concretamente los textos de Ackerman, Urcuyu, Lorenzo Villanueva, Blanco White, son los textos que se publican en el país, pero que vienen, que son textos que se habían publicado en Inglaterra en los inicios de la República, ¿cierto? Cuando Rudolf Ackerman, uno de los grandes editores, un alemán que se fue a editar a Londres, contrató a estos liberales españoles para llenar el vacío que había dejado la independencia, ¿cierto? Y que necesitaba, se fueron los españoles, vamos a proveer de textos a América, y empiezan a publicar, y esos son los textos que fusilan en el 42 aquí en Colombia. Patricia, tendríamos que ya ir cerrando, porque ya nos pasamos del tiempo. Y con relación al papel del escritor y la función del escritor, evidentemente no son lo mismo. La función del escritor tiene que ver más con esa idea pública de la civilización, y el papel del escritor, pues paulatinamente con la construcción de una personalidad, como diríamos, escritural, que tiene que ver también con eso, con la idea de que estamos en pacífica arena, todos anteponemos nuestros intereses políticos, y vamos en procura de alcanzar la civilización y la moralidad pública. Muy bien, muchas gracias. Le cedo ahora a Gabriel para que pueda organizar la ronda de preguntas. Perfecto, profesora Alexandra, muchas gracias.
Como les se explicaba al principio de la sesión, vamos a iniciar la primera ronda, más o menos de 3, máximo 5 intervenciones o preguntas a través del chat. El profesor Carlos Marichal había pedido el uso de la palabra. Profesor Carlos, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿me escuchas? Sí, adelante, Carlos. Sí, profesor. Bueno, en general se pide a través del chat o se levanta la mano, ¿no? Entonces, el que quiera hacer un comentario, yo creo que levanta la mano. Es para el tema de hoy, es de interés notable para la historia intelectual de América Latina en general. Entonces, yo quiero hacer unos comentarios sobre este trabajo. El primero es que quiero contrastar un poquito el siglo XVIII con el siglo XIX con respecto al escritor. Creo que al respecto no es necesario enfatizar demasiado las lamentaciones de los escritores del siglo XIX con respecto a sus dificultades. Esto es común en todos los países. Es cierto que los escritores siempre encuentran retos para llevar a cabo su oficio, pero yo creo que hay una diferencia marcada entre el 19 y el 18, o sea, la época colonial en América. Y creo que es notable el aumento de la libertad de expresión y las posibilidades de publicar en el 19, después de la independencia, a partir de la independencia más bien, porque en la misma independencia empieza a publicarse muchísimo en términos de prensa, folletos, etc. Lo que es más impresionante es la cantidad de publicaciones que se llevan a cabo en el 19, sean efímeras o más duraderas. Y inevitablemente eso provoca pues, inquietudes, porque quiere decir que muchos escritos no persisten, muchos vehículos de impresión, y muchos escritores pues, van a ser efímeros, inevitablemente, por las circunstancias políticas y por las circunstancias de lo efímero de algunas publicaciones. Así que yo enfatizaría más que la precariedad y las dificultades, que es cierto que existen, también las oportunidades que ofrece este nuevo mundo de la política liberal, digamos, que permite publicar, que no haya una inquisición que está imponiendo censura, que haya muchos periódicos. En el siglo XVIII casi no hay periódicos en el mundo hispanoamericano, hay unos pocos, hay muy pocos. Entonces, ¿cómo se lograba escribir? Era una situación idónea en el siglo XVIII para escribir. Bueno, en ciertas academias, a ciertos espacios, sí, podemos definirlos, pero me parece que vale la pena comparar o contrastar. En cuanto a las dificultades, en Europa tampoco la situación era muy buena, especialmente en la Europa Latina. En España y Portugal los escritores llevan una vida precaria en el 19 muchas veces, pero también hay oportunidades. Por ejemplo, los que son más exitosos, más empresariales, si se quiere, tipo Benito Pérez Galdós con sus series, ¿no? Con episodios nacionales, o Dickens, encuentran un campo idóneo para publicar que no existía en épocas anteriores, ¿no? Y tienen un público cada vez mayor. Yo creo que el público lector aumenta bastante en el 19. En parte atraído por estas nuevas formas de publicar y escribir, pero también por el enorme interés en la política. El siglo XIX es un siglo tan político que todo el mundo quiere participar de alguna manera u otra, ¿no? Y eso es por las libertades, la mayor flexibilidad que presenta la apertura hacia regímenes parlamentarios con constituciones que permiten la libertad de expresión. Claro que hay retrocesos, ¿no? Pero bueno, me pregunto en ese sentido si no se pueden señalar algunos de los, o subrayar algunos de los escritores que sí son exitosos. Hay series como las de episodios nacionales u otros por el estilo que ganan popularidad. Y en ese sentido también un comentario sobre esta
dualidad ocio-negocio que me llama la atención, pero de hecho la política en el 19 es un negocio. Eso está señalado en el ensayo. Hay la posibilidad de conseguir un empleo a través de la escritura. Pero el político también tiene que escribir, es parte de su oficio, necesariamente. Si no escribe, bueno, ¿no? Pero los que escriben tienden a tener un poco más de prestigio. Y por lo tanto, y ser político es un negocio, o ser funcionario, como se dice en el artículo, pero muchas veces no quieren ser funcionario, quieren ser políticos. Y el político también recibe su sueldo. En ese terreno hay una diferencia entre la precariedad mencionada anteriormente y la posibilidad de tener cierto éxito. La precariedad está muy ligada con lo efímero de la prensa política. Cuando hay una revolución política, por ejemplo, la Revolución Francesa o las revoluciones políticas españolas del siglo XIX o cualquiera de las latinoamericanas, la prensa se multiplica. En 2, 3 años pueden aparecer 3, 10, 15, 20, 100, 150 periódicos. Y 2 años después desaparecen la mayor parte. O sea, hay unos pocos que son duraderos. Y yo creo que eso es algo que hay que remarcar, porque me parece que en la prensa más duradera el escritor tiene más oportunidades. Me parece que el ensayo lo sugiere. Pero no hay un traste marcado entre prensa efímera política, que da oportunidad a escritores de corta duración, y una prensa de más larga duración, que es donde el escritor puede desarrollar sus talentos, sea no solo en política, sino hablando de otros temas que incluyen las literarias, ¿no? En fin, lo dejo ahí. Vale, profesor Carlos, muchas gracias. Le cedo la palabra al profesor Franz Hensel y luego iría al profesor Aimer Granados. Profesor Hans, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Patricia, muchas gracias a Andrés por los comentarios y ahora a Carlos que se suma pues a esta conversación. Estaba pensando en 3 puntos, Patricia, como que han venido como siendo por ahí como mencionados, pero lo dejo en parte como pregunta y como para que pues realmente como que conversemos entre todos. La primera es entiendo la necesidad, digamos, en lo que estás haciendo de usar esta idea del polígrafo, ¿no? Digamos, de una variedad o una diversidad o una flexibilidad, si se quiere, de escrituras posibles dentro de un mismo ser humano, digámoslo pues de esa manera, y que eso te permite pues capturar esta idea del polígrafo. Pero quizá, y creo que también hacia allá Andrés estaba yendo, sí vale la pena en este o en otro momento historizar precisamente esta figura. Tú lo estabas comenzando a hacer, ¿no? Decir, bueno, publicista tiene esto, es decir, ¿en qué momento pasamos del publicista al intelectual, o publicista y hombre de letras, periodista? Es decir, ¿en qué momento terminamos con esta idea que hoy es de tal lugar común del intelectual? Creo que no es parte de lo que te interesa stricto sensu, pero me parece que es importante que también le demos, o sea, que historicemos precisamente pues esa figura y que le demos mucha más materialidad, si se quiere, en algunas coordenadas, porque sí implica, digamos, la idea de publicista para principios del siglo XIX es fascinante y es maravillosa precisamente porque hay, entre otras, algo que publicitar, que es la consolidación y la configuración de unos órdenes políticos inéditos. Y así sucesivamente, digamos, como para ponerlo pues ahí en el radar, es algo que se ha venido mencionando, pero como para pues ponerlo ahí en el radar pues de todos. Segundo, a mí me llama mucho la atención esta idea, este aspecto material de la vida intelectual que tú has mencionado, que Andrés también ha trabajado, y pensando un poco más, haciéndole zoom pues al asunto de la vida intelectual y ese carácter material,
me gustaría como un poco, de nuevo, muy concreto, muy, ¿has encontrado qué tipo de relaciones, qué tensiones empiezan a haber entre autores y editores, por ejemplo? Este es el momento de la emergencia, de la asociación en la que estaba Torres Caicedo, Víctor Hugo, bueno, Asociación Literaria Artística Internacional y otros 3 o 4 nombres pues adicionales que estaba detrás precisamente del asunto de la propiedad, de los derechos de autor, digámoslo de esa manera. Literalmente tenían en su consigna eso, y de la propiedad literaria. Tú mismo estabas mencionando pues estas cuestiones de la fusilada que era tan común y de esa apropiación como tan flexible, digámoslo, de autor, pero era para todo lado. Coincido en lo que está señalando Carlos, que no es una historia como tan melodramática, pues había también una dimensión también en estos procesos de reapropiación y de reventa y de publicación por todo lado. Es decir, también recordemos que el 19 tiene esta idea maravillosa de las bibliotecas, ¿no? De las bibliotecas americanas, de las bibliotecas universales, y eso es una fusilada de todo y para todo y por todo lado. Entonces, es decir, es mucho más flexible, más poroso, y también en términos incluso empresariales, si se quiere, en donde estos autores escritores, intelectuales, hombre públicos, pues también están aprovechando, y también empiezan a surgir estas tensiones con los derechos de autor. Este es el momento que tú estás trabajando, es el momento en el que empiezan a aparecer, por favor no plagie, básicamente es lo que empieza pues a aparecer. Entonces, si encontraste si es evidente en lo que estás trabajando, si no, si aparece para el caso de Colombia, aunque creo que por la misma relevancia de Torres Caicedo debe aparecer algo de esto, algunos ecos, y sería interesante saber si lo tienes. Y otra que es una cosa que me ha obsesionado a mí, que por cosas de fuentes, por cosas muy, yo no sé, y es esta relación precisamente con la Casa Garnier y con París como centro precisamente de publicación americana, que resulta paradójico, pero pues si uno ve el siglo XIX, pues no, digamos, Londres fue al inicio, en esta segunda mitad del XIX, sí has encontrado con respecto a estas tensiones algunas cosas más. Esto de Garnier aparece, desaparece. Rosa y Buret también fue importantísimo, en México fue importantísimo, luego desaparece. Y hay unos contratos bastante leoninos, ya que tienes digamos, esta dimensión tan material que hacen Rosa y Buret, lo de pues Garnier es evidente, y que luego con este tipo de asociaciones es que se empiezan a demandar pues precisamente no sé si la ilegalidad, pero por lo menos sí la injusticia en términos de lo que plantea Torres Caicedo, pues de eso. Entonces son 3 puntos que nos darían pues para, mejor dicho, pero como para tenerlos en conjunto en el radar para pues seguir la conversación. Muchas gracias, profesor Franz. Profesor Eimer, ¿tiene la palabra? Gracias, Gabriel. Gracias a Patricia, por supuesto también los comentaristas que me precedieron, de los cuales yo voy a retomar algunas cosas que me han parecido muy interesantes. Empiezo por lo de Carlos, que esta idea muy sugerente de comparar, contrastar, decía Carlos, el 18 con el 19 y no quedarse. La expresión de Franz es muy interesante en el melodrama de estos hombres que se quejaban ¿no? de la falta de mercado, de la falta de pago, una vez disuelto el mecenazgo, pues entonces pues no se podía vivir del oficio, en fin, y que más bien este orden liberal y lo que Carlos llamaba las oportunidades, pues facilitarían, digamos, ¿no? Y entonces, claro, yo en esa línea de comparar, contrastar el 18, introduciría otro elemento que me parece que en Hispanoamérica hubo desde la segunda mitad, al menos desde la segunda mitad del siglo XVIII, y no entro a considerar los cronistas de Indias, pero sí hay como una tradición que se hace muy patente, especialmente con la ilustración hispanoamericana, ¿no?
algunos lo han llamado el patriotismo criollo, y que explosiona en el momento de la independencia, y en eso pues Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Pedro Fermín de Vargas, Antonio Nariño, pues son unos ejemplos, en fin, y que el libro de Renan Silva pues nos ha ubicado muy bien. Es decir, a lo que voy es que, y bueno, la explosión de catecismos en los 40 que tú decías, pero también en la independencia. Es decir, hay en estas sociedades con sus limitantes que tú dejas ver muy bien, de mercado, de lectores, analfabetismos muy altos, etcétera, etcétera. Hay una tradición de lo impreso, y que yo creo que sería interesante insertar tu recorte temporal dentro de esa tradición para entender un poco más los ires y venires de esta cultura letrada, ¿no? Sin caer en el melodrama de Franz y sin caer en el otro lado, que es la Atenas suramericana. Entonces guardar como ahí como los equilibrios, ¿no? Y luego de Franz también me interesó mucho que retoma esto del polígrafo. Carlos y Alexandra tienen, Alexandra me confirmará si es en la revista de Historia de América, en uno de los últimos números, un texto muy interesante en donde introducen la figura del intelectual polivalente para el siglo XIX hispanoamericano, y hacen un recorrido interesante de varias figuras a nivel de Hispanoamérica, de que efectivamente decía Franz que tal vez encontrar una tipificación de ese intelectual polígrafo, polivalente, que es que hace muchas cosas. Incluso en algunos momentos se va a la guerra, agarra la espada y se va a la guerra. Entonces creo que sí hace falta. Yo sé que lo teórico es muy respetable. A mí me encanta lo que decía Andrés en relación a estos pesos que nos ponemos con los marcos teóricos, y Bourdieu es uno de ellos. Tú explicaste muy bien por qué no lo usas, en fin. Y los textos de Benjamin, pues por el mismo título, pues uno queda encantado, ¿no? La bohemia, pues entonces, delicioso, o el escritor como empresario, en fin. Pero sí hace falta, digamos, como una reflexión en la historia intelectual que coordina Altamirano, que tú conoces, Patricia. En el tomo que coordina Meyer, de La Colonia y el 19, hay un texto de Ida Sábato que no me acuerdo ahora el título, pero muestra muy bien con sus diferentes temporalidades hispanoamericanas cuál es la emergencia o el resurgir después de la independencia de esta sociedad. Pues claro, no es París, no es la europea, pero que sí muestra unas transiciones, unos ires y venires, pero no quedarse ahí en el melodrama. Ahí también lo dejo. Gracias. Muchas gracias, profesor Aymer. Bueno, con esa pregunta, intervención, podríamos cerrar esa primera ronda. Profesora Patricia tiene la palabra, y si el tiempo nos lo permite, esperemos que sí, abriríamos una segunda y última ronda de preguntas e intervenciones. Bueno, este artículo o este texto, esta charla, yo la centré en el siglo XIX, pues porque venía trabajando unos problemas, digamos, del periodo. En este momento estoy trabajando con el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá.
pues y la idea es como tratar de esbozar también esa idea del escritor a finales en esa transición entre el siglo XVIII y el XIX. Evidentemente no se puede quedar en la queja, pero creo que en el caso colombiano la queja es importante porque este es un asunto que apenas se desarrolla en el país. Y es bueno como empezar a centrar, entre otras cosas, porque hay generalizaciones que a veces tienden a confundir. En general se habla del intelectual de manera crítica, temporal. Entonces era como precisar, por lo menos en el contexto del siglo XIX, la figura del lector en su relación con el mercado. Efectivamente, es claro que las posibilidades de publicación que dejan los periódicos o que abren los periódicos son considerablemente superiores a las del siglo XVIII, que los escritores tuvieron un espacio mucho más amplio para debatir, para discutir, para publicar, pero en el caso colombiano en realidad los periódicos no son ni muy duraderos, ni muy exitosos. O sea, uno puede encontrar claramente periódicos como La Civilización, que fue un periódico católico que tal vez fue el periódico que más duración tuvo. El Tradicionista, que tuvo una duración con entretiempos, entre 1858 y 1862. Se cerró un tiempo, se reabrió en 1865 y terminó como en 1875. Pero en realidad la mayor parte de los periódicos del país fueron publicaciones, incluso el papel periódico ilustrado, que es el papel de finales del gran proyecto, digamos, de periódico de los conservadores, fue un periódico que tampoco tuvo una dilatada vigencia. Aunque ese periódico uno lo puede, esa es una idea que tengo para trabajar luego, porque ese periódico tiene, digamos, 3 etapas. Una es Los Andes, que es la publicación que hicieron algunos colombianos en París, y es el mismo formato. Otro, el papel periódico ilustrado, que es el que se adapta aquí, incluso con las maquetas y las imágenes y la temática, y finalmente es el repertorio colombiano. Pero realmente los periódicos en Colombia no tuvieron en su gran mayoría ediciones largas. Muchos periódicos salieron 1 o 2 veces y no más. Y caso exitoso La Civilización, el Mosaico, por ejemplo el papel periódico ilustrado, pero no tuvieron pues una dilatada existencia. Efectivamente sí, uno encuentra una mayor flexibilidad en términos de publicación. Muchos de estos escritores fueron a su vez empresarios de esos periódicos que quebraban, que volvían a inventar, que se reinventaban, que encuentran en ese mundo de la publicación de periódicos de verdad una especie de utopía con la que buscaban, pues además de exponer sus ideas y las de sus colegas, pues también, digamos, imponer o más que imponer, pues dar a conocer unos puntos de vista en relación con la política, con la literatura, con la idea de país en la que con la que estaban comprometidos. Entonces, evidentemente sí hay una oportunidad, como dice el profesor, en términos de publicación, y se constituyen de manera permanente, digamos, iniciativas de publicación de periódicos que se desechan, que vuelven y se inventan, cierran. Por ejemplo, José María Samper publicó casi solo el periódico El Suramericano. La mayor parte de los textos del Suramericano fueron traducciones del francés. Luego uno lo ve buscando otros mecanismos de publicación, ofreciendo sus obras, su historia, sus apuntamientos para la historia de Colombia, o las lecciones que publicó de derecho, también las encuentra uno. En fin, yo creo que sí ven en la escritura una posibilidad que incluso podía rebasar el interés eminentemente económico. Yo creo que publicar, como decía ahorita, era existir, y existir en el campo de la política. Es claro también que los funcionarios o los políticos tenían que escribir,
En parte la exigencia de una letra clara tenía que ver con eso, con la posibilidad o con la exigencia de escribir y de escribir textos legibles que luego podían llevarse o no a las imprentas. Con relación a la idea del polígrafo, yo creo que sí, hay que seguir explorando, esa es la idea, digamos, seguir o continuar explorando esas nociones del polígrafo, el escritor, el hombre de letras, el literato, el publicista, porque creo que en la comprensión de cada uno de esos, en la comprensión de cada una de estas nominaciones, uno puede abrir o expandir ese universo de lo que fue o de lo que significaba escribir en el siglo XIX y las distintas modalidades, propósitos, intenciones, formatos e incluso potenciales lectores de esa escritura. Efectivamente creo que hay que seguir trabajando, de hecho, bueno, ya he venido desarrollando un poquito más la idea de publicista y pues la idea es continuar en esa vía. Con respecto a las tensiones entre los editores, creo que era esa la pregunta, entre los tipógrafos y los escritores, pues efectivamente uno encuentra algunas de esas discusiones, incluso algunas demandas en relación con publicaciones que no fueron finalizadas. Medardo Rivas, por ejemplo, estuvo sometido a un largo juicio porque entregó mal o no entregó una serie de publicaciones que le fueron encomendadas. Con relación al derecho de autor y la propiedad intelectual, digamos, es una tensión que se evidencia mucho más a partir de la década de 1880. En la década de 1800 o en el marco de la Constitución de 1863 y la reforma educativa de 1870, el afán universalizante de la educación que imprimieron los liberales radicales, pues tuvo un efecto sobre el autor. Y es que como el propósito fundamental era educar, pues poca atención se le prestó al derecho de autor. De hecho, muchas de estas obras terminaron impresas, como les decía ahorita, con representantes colombianos en Garnier y en Havre, en París, a fin de vigilar y supervisar la impresión de estos libros escolares que fueron editados por el gobierno colombiano y que pues eventualmente se les pagó a algunos autores por la publicación de ese libro. Concretamente tengo el dato, por ejemplo, de José María Quijano Otero, que fue el que publicó el compendio de Historia Patria, quien se le pagó por la publicación al menos del que salió en el periódico La Escuela Normal, que era el periódico oficial de instrucción pública. Creo que sería interesante explorar no solo las publicaciones que se llevaron a cabo o que llevó a cabo el gobierno colombiano y algunos escritores de este país en las imprentas europeas, sino también la avanzada de esas imprentas. Uno encuentra en algunos fondos del Archivo General de la Nación las cartas en las que estas imprentas ofrecían libros, ofrecían materiales a los gobiernos colombianos de la época, pues porque efectivamente esa era una posibilidad muy importante de pues alcanzar réditos y penetrar pues económica y también pues como de que estas editoriales pues pudieran capitalizar mucho mejor su negocio de libros. Entonces uno encuentra una importante cantidad de cartas de impresores, específicamente franceses y españoles, ofreciendo al gobierno o a los gobiernos colombianos la posibilidad y mandando muestras de libros y mandando una serie de prerrogativas a fin de asegurarse pues el beneplácito de estos gobiernos para la consecución de libros. Otro asunto que es muy importante mencionar es que muchos de estos autores publicaron en Francia, fundamentalmente en Francia por varias razones. La primera razón es que
los costos de la impresión en Europa resultaban o parecen ser mucho más baratos que aquí. Y la segunda razón tiene que ver también con las condiciones técnicas de las imprentas en Colombia. Realmente aquí la gran modernización de la imprenta corre por cuenta de la imprenta que trajo Manuel Ancisa con los hermanos Echeverría en 1840, 1850, 1848, 1850, pero en general el país tenía limitaciones, por ejemplo, para estampar mapas de ilustraciones. Por eso el gobierno radical, los liberales radicales, mandaron a imprimir gran parte de las obras por el método pedagógico pestaluciano que favorecía la ilustración o la enseñanza a partir de las sensaciones y de la relación con los objetos. Pues muchos de esos textos debían tener ilustraciones y las imprentas del país pues no contaban, digamos, con los sistemas técnicos o la sofisticación técnica que exigían esas ediciones. Por eso muchos de esos libros se mandaron a imprimir en Europa, pues por razones de costos, por razones también técnicas y porque en el caso de muchos autores individuales, publicar en Europa era de alguna manera ponerse a la par simbólicamente con el mundo de la civilización. Entonces ahí hay muchos autores o muchos referentes que permiten entender ese proceso. Es muy particular, por ejemplo, que con la regeneración el circuito de publicación cambia, por lo menos de textos escolares, de París a la imprenta de Appleton en Nueva York. En parte tiene que ver también con los agentes comerciales que llegaron que representaron a Appleton y que fueron supliendo pues el mercado de libros en el país. Yo no sé qué, aquí tengo un montón de notas. Bueno, con relación a los escritores del siglo XVIII y XIX, pues es claro que hay algunas iniciativas de periódicos. El caso colombiano es bien conocido, por lo menos el periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, pero digamos a partir del siglo XIX, iniciando el siglo XIX, aparecen algunas iniciativas que resultan muy interesantes. Por ejemplo, el semanario político de Francisco José de Caldas, que es uno de los periódicos más interesantes del periodo que va como de 1808 a 1812, y una serie de periódicos como La Bagatela, que van a tener una función o que tuvieron una función política muy importante en términos de la difusión del ideal o de los ideales de la emancipación. Por esa misma vía también emergen catecismos como el Catecismo Patrio, el Catecismo de la Independencia de Fernández de Sotomayor, que se constituye como en el primer ejemplar o en la primera forma de instrucción política en términos de la formación, o más bien para favorecer los intereses de la independencia. Parece ser que ese catecismo tuvo algún nivel de importancia y tuvo una edición en 1814 y otra en 1820, pero además aparecen una serie de textos que van a ser fundamentales en la tradición política del país, como el famoso Memorial de Agravios, que no se llamaba así, tenía otro nombre más largo, y bueno, una cantidad de textos importantes que van a ser una expresión no solo de la cultura escrita, ¿cierto?, de esa élite de letrados que tienen como misión fundar o independizar, sino que también se convierten en un medio de expresión política de una sociedad que encuentra en la escritura una nueva forma o una forma más bien de ponerse en contacto con el mundo de la civilización y de las letras. Yo creo que ese es un aspecto interesante, porque de alguna manera a través de estos textos, estos autores se sentían miembros de esa república de las letras a la que aspiraban pertenecer, aún sabiendo
que en general las condiciones en las que vivían el resto de los habitantes del país, pues diferían considerablemente de esa República de las Letras. Una sociedad fundamentalmente oral, con pocas, o con más bien con unas relaciones muy distintas con el libro, ¿cierto? Lecturas colectivas, lecturas a través de cartelones, de carteles, en fin. Pero creo que es una experiencia que también valdría la pena estudiar mucho más, esa relación entre el mundo de las letras y esa idea de civilización o de ser ciudadanos del mundo civilizado. No sé, creo que se me quedan muchas cosas en el tintero que espero ir recordando. Listo, Patricia. No, muchas gracias por las respuestas. Obviamente, pues fueron varias intervenciones. Por cuestiones de tiempo, creo que no tendríamos chance para una segunda ronda. Sin embargo, sí quisiéramos darle la palabra al profesor Andrés, por si quiere redondear alguna idea, inclusive después de esta conversación que se dio en la segunda parte. Luego de él, yo les haría un anuncio en nuestra próxima sesión y la profesora Alexandra cerraría nuestra jornada por el día de hoy. Entonces, profesor Andrés, tiene la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Yo no quiero ser machacón, solamente señalar dos cositas que me quedaron pendientes del bloque de la escritura. Uno que me pareció interesante y que está, ya Patricia lo mencionó en sus comentarios, es esa discusión sobre la utilidad o inutilidad de la escritura, que es supremamente ambigua, porque más allá de la utilidad material y de las ganancias que se puedan conseguir con la escritura, pues encuentra uno unas múltiples utilidades, algunas más abstractas, otras más concretas, pero pues creo que ahí también hay algo muy interesante para explorar en su diversidad. Uno encuentra, por ejemplo, muchas reflexiones en la prensa cultural de los años 70, entre los 70 y los 80 en particular, la prensa que alcanza a desarrollarse después de la guerra del 76, donde la prensa se dice, y al fin podremos dedicarnos a las actividades del espíritu, o al fin podremos aportar algo como ciudadanos a algo diferente a las guerras, o esperan que las revistas sean también como un espacio de reconciliación, ¿sí? Que es un ejemplo de eso que creo yo que es interesante, o ya la importancia que se le da explícitamente a la escritura para la defensa de causas políticas, y no de manera, digamos, taimada, sino de frente, ¿sí? Por ejemplo, el catolicismo y la prensa católica creo que es en donde uno más encuentra ese afán y esa denuncia de la ausencia de escritores católicos que defiendan esas causas, ¿sí? Groth, por ejemplo, pues escribe todo el tiempo quejándose de que él es el único que escribe y que los sacerdotes son unos tibios, flojos, débiles, cobardes, no lo dice así, pero lo insinúa, hasta que termina agarrándose con el arzobispo, pero todo el tiempo está como mostrando esa importancia de la escritura también. Y lo último sería esa idea de los cambios en la concepción de la escritura, que por supuesto tiene que ver con esas transformaciones a las que hemos aludido, pero que tal vez sería interesante lograr explorar un poquito más como que los produce en concreto, de pronto rastrear un casito en particular, ¿sí? Porque es de ahí, de esos cambios, de donde se desprenden esas dos alternativas de escribir con criterio comercial o escribir para un público mejor provisto. Ahí estoy citando el texto de Patricia, que se plantean un poco como excluyentes, pero que vimos que en últimas pueden terminar siendo complementarias. Y un último punto que creo yo, Patricia, que podría valer la pena mirar con más detenimiento es en ese mismo texto del escritor como productor, cuando
Benjamin habla de la importancia para el escritor de explotar políticamente las técnicas. No sé si ahí de pronto podría uno mirar desde una nueva perspectiva el problema de los formatos. Y es, no, obviamente con el propósito de transformar las estructuras e impulsar la revolución, ¿no? Pero sí en otro sentido, que por ejemplo Groth parece hacerlo de cierta manera con la historia. Sí, él dice por la historia, porque es simpático, por ejemplo, el contrapunteo monológico, que es un oxímoron, pero que él trata de establecer con Renan y la vida de Jesucristo, que él refuta. ¿Sí? Y él dice, yo no tengo ni idea de filología, pero de lo que sí sé es de historia y de historia bíblica, y lo voy a refutar es con la Biblia y con lo que sé de historia. Entonces es como ese recurso a esas nuevas técnicas o a esos nuevos formatos también, que podría también enriquecer esa reflexión sobre la escritura, aprovechando otras cosas que te ofrecerían, creo yo, de manera también provechosa los textos de Benjamin. Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, bueno, profesor Andrés. No sé, profe. No, dale, profe Patricia. Sí, no, dos cositas. muy la puntual. primera es que evidentemente los periódicos se plantearon como remanso de paz, caso concreto el mosaico, el papel periódico ilustrado, en los que uno encuentra que escribían de distintas corrientes políticas, que debatían, digamos, de una manera más o menos contenida. Otra cosa es, por ejemplo, leer un periódico como El Tradicionista. Es un periódico ni siquiera del Partido Católico, se define como el periódico del órgano oficial del Partido Conservador, que se convirtió en una trinchera permanente contra todas las iniciativas liberales. Yo creo que hay que diferenciar también entre esos tipos de periódicos, porque una cosa son los periódicos que plantean ese principio de unidad, pero también hay periódicos como caso concreto del Tradicionista, que se convirtió en todo un escenario de confrontación contra todo lo que fuera liberalismo. O sea, desde la Constitución, pasando por la reforma educativa, pasando por la libertad religiosa, libertad de cultos, absolutamente todo lo enfrentó. La escritura, yo aquí quise centrarme en esa idea de la escritura como un punto de unión, pero no se puede dejar de lado que también fue un espacio de confrontación a través del cual se generaron muchas de las grandes polémicas del siglo XIX colombiano, ¿cierto? Las polémicas entre liberales y conservadores, pero también uno encuentra ámbitos como el Liceo Granadino o los mismos orígenes del Partido Conservador, en los que se conjugan distintas corrientes políticas y que acceden o que participan del principio de la escritura como un principio civilizador. Yo creo que esos son aspectos que se deben tener en cuenta. En segundo lugar, esa transición con respecto a los formatos, yo creo que empiezan a emerger. Ahí hay varias cosas que se pueden mencionar. Yo creo que el sistema de suscripciones favoreció como la irrupción de ciertos formatos, en el sentido de que algunos periódicos, por ejemplo, generalizaron el famoso folletón. Hablo de un periódico poco conocido, un periódico que se llama La América, que tuvo una segunda época que redactó José María Quijano Otero, que en la parte de abajo dejaban una parte, pues la parte de abajo estaba dedicada como una especie de pieza literaria, en su mayoría traducciones. Yo creo que hay transiciones importantes con relación a esos formatos que pasan por distintas manifestaciones. Creo que, por ejemplo, los libros de uso escolar o los libros populares evidencian un tipo de preocupación muy interesante por formatos de divulgación, o que llamaríamos de divulgación, formatos generales. Pero también los folletos o los folletines, los almanaques. Yo creo que ese es un segmento, y las vías de forasteros van consolidando o van ampliando como esas posibilidades
del mercado y van permitiendo que estos autores o que más bien estos escritores como que experimenten con esos diversos formatos. Por eso a veces pareciera que más que la premeditación de escribir un libro de historia, por ejemplo, tiene que ver más con el tipo de formato en el que se va a escribir. Yo eso lo he encontrado con algunos autores en los que uno ve que la idea del libro sencillo tiene que ver más con que el libro es pequeño, que se pueda vender fácil y que resulta que es que no hay libros de historia en el país, entonces probablemente le apuntamos a algo que puede ser mucho más mucho más general o para un público más general. Y seguramente, pues claro, acercándose o releyendo pues este texto de Benjamin se puedan encontrar esos nuevos recursos. Ya me tocará a mí continuar, este es solo un esbozo. La idea es seguir sobre todo reflexionando estos asuntos. Yo creo que nosotros en Colombia estamos en mora de hacer una investigación sobre periódicos, pero no una investigación diciendo qué es un periódico, sino realmente yendo a las materialidades de esos periódicos, problemas de edición, problemas de papel, problemas de tipos, problemas de imprenta, que nos esbocen mucho mejor el papel del escritor del periódico, que tampoco es tan claro, así creamos que es claro. Yo creo que no es tan claro y creo que estamos en mora de hacer una gran investigación sobre bueno, pues yo sé que es muy difícil, pero sobre qué realmente quiera escribir un periódico en el siglo XIX. Yo creo que seguimos pegados como a la idea de los periódicos del siglo XX que no coinciden, no corresponden pues de manera exacta con esa forma de publicación del 18 y del 19. Perfecto, Patricia, muchas gracias de verdad al profesor Andrés, desde luego, por sus valiosos comentarios y a todos los asistentes. Yo creo que para cerrar podemos leer el comentario de la profesora Cristina Fernández, que aparte de eso, digamos, nos traslada nuevamente a la escala latinoamericana del seminario. Dice la profesora Cristina, quisiera destacar la pertinencia de trabajar a los polígrafos, un rol escritural muy significativo en América Latina, por el contexto sociohistórico y las dificultades de la profesionalización del escritor. Creo que esa puede ser una muy buena forma de avisorar lo que viene, tanto en el mundo de la escritura, de la prensa, etcétera, etcétera. Quisiera hacer un anuncio de la próxima sesión del seminario, que tendrá lugar el 27 de septiembre a las 17 horas de la Ciudad de México. Por primera vez en el año vamos a presentar un proyecto de investigación titulado Intelectuales y comunidades epistémicas en un Chile en transformación, la construcción de un proyecto societal hegemónico 1955-1973. Este proyecto es elaborado por Laura Briceño Suárez de la Universidad de Santiago de Chile. Los invitamos desde luego a que en su momento pues descarguen el proyecto. En esta ocasión la dinámica no será todavía no sabemos si será o no con comentarista, pero la discusión será, digamos, un poco más abierta que de costumbre. Profesora Alexandra, le cedo la palabra para que cierre formalmente esta sesión y reiteramos el agradecimiento a todas ustedes y a todos ustedes. Así que nada más agradecerles a Patricia y a Andrés y a todos los presentes. Seguramente nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero además lo bueno de este formato de seminario es que se puede, digamos, acceder a los autores o al comentarista y dialogar, y mantener el diálogo posteriormente a través de correo electrónico, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima sesión de septiembre. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo, chao, gracias. Muchas gracias a todos, profesor Andrés, muchas gracias y a todos por las inquietudes. Muchas gracias.